Mi madre es la diva de la familia. Ella En el mundo de la música hay voces que conquistan y hay almas que marcan generaciones enteras. La de Gloria Estefan pertenece a esa segunda categoría. Una mujer que transformó el dolor en melodía, que convirtió el exilio en inspiración y que, contra todo pronóstico, llevó el sonido latino a lo más alto del planeta en que, pero detrás de los premios, de las luces y de los escenarios abarrotados, existe otra historia. Una historia donde las notas musicales se entrelazan con lágrimas, donde el aplauso se confunde con el eco de un pasado que nunca dejó de doler en hoy. Vamos a abrir las páginas ocultas de una vida marcada por la lucha, la resiliencia y un accidente que pudo haber apagado su voz para siempre. Una vida en la que cada canción es un capítulo y cada capítulo es una batalla ganada. Prepárense, porque la historia que vamos a contar no es solo la de una estrella de la música, sino la de una mujer que se atrevió a desafiar al destino y que aún, después de todo, sigue cantando. Gloria María Milagrosa Fajardo García, conocida en el mundo entero como Gloria Estefan, no es solo una de las voces latinas más influyentes de la historia de la música. Es el vivo ejemplo de cómo la perseverancia, el amor por las raíces y la fuerza interior pueden romper cualquier frontera. Nació el 1 de septiembre de 1957 en La Habana, Cuba, en un hogar marcado por la música, pero también por la tragedia del exilio. Sus primeros años estuvieron teñidos por el sonido de los boleros, los ritmos tropicales y las voces que resonaban en las reuniones familiares, pero también por la ausencia de una tierra que tuvo que dejar demasiado pronto cuando apenas era una niña. Su familia se vio obligada a huir de Cuba tras la revolución. Se establecieron en Miami buscando un nuevo comienzo, llevando consigo la nostalgia de la isla que habían perdido. Gloria creció en un mundo dividido. Por un lado, la cultura vibrante y colorida de sus raíces cubanas; por otro, el idioma, las costumbres y las dificultades de adaptarse a una nueva vida en los Estados Unidos en su adolescencia. La timidez era una coraza que la protegía del mundo, pero detrás de esa discreción había una voz poderosa y un talento musical que, tarde o temprano, tendría que salir a la luz. Gloria estudiaba, cuidaba de su familia y soñaba en silencio, sin saber que el destino ya estaba preparando un encuentro que cambiaría su vida para siempre. Con el tiempo, la música no solo se convirtió en una pasión, sino en un puente que la conectaba con sus recuerdos, con su identidad y con una audiencia que aún no la conocía, pero que estaba a punto de enamorarse de ella. Fue en el punto más alto de su carrera cuando la vida, sin previo aviso, le dio un golpe que cambiaría todo para siempre. Marzo de 1990, Gloria Estefan, la voz que llevaba el ritmo latino por el mundo, viajaba en carretera después de un concierto. Era una noche fría. Las luces de la autopista dibujaban líneas infinitas y en el interior del autobús, la música y las risas llenaban el aire. Nadie imaginaba lo que estaba a punto de suceder. En un instante, el destino se cruzó en su camino. Un camión perdió el control y embistió el vehículo donde viajaba. El impacto fue brutal. Vidrios rotos, gritos, confusión y, en medio de todo, el cuerpo de Gloria, inmóvil, atrapado entre los asientos. La columna vertebral había sufrido un daño grave. Los médicos fueron claros en una operación urgente. Decidiría no solo si volvería a caminar, sino si volvería a vivir una vida normal. La noticia se extendió como un eco desgarrador. Millones de fans en todo el mundo contuvieron la respiración. Los titulares hablaban de una estrella al borde del abismo, pero detrás de las cámaras, en la fría habitación de un hospital,
Gloria enfrentaba el miedo más profundo que jamás había sentido. Los doctores no prometían milagros. Ella sabía que su voz podía seguir viva. Pero, ¿qué sería de ella si nunca más pudiera pisar un escenario? Esa noche, entre el dolor y la incertidumbre, la mujer que había hecho bailar a medio planeta lloró en silencio. No solo por el sufrimiento físico, sino porque, por primera vez, la idea de perderlo todo se volvió real. Y en ese instante comenzó la verdadera prueba de su vida. La noche había caído sobre Miami, pero en aquella habitación de hospital, el tiempo parecía detenido. Los médicos habían hecho todo lo posible, pero el silencio en sus rostros revelaba lo que nadie quería pronunciar en voz alta. Gloria Estefan, la voz que había llevado el ritmo latino a cada rincón del planeta, yacía inmóvil, su futuro pendiendo de un hilo. La fractura en su columna no solo amenazaba con arrebatarle la movilidad, amenazaba con apagar para siempre su música. Mientras tanto, Emilio Estefan, su esposo, permanecía a su lado aferrándole la mano, negándose a creer que aquel podía ser el final. La prensa se agolpaba en las afueras. Los fans encendían velas y el mundo entero contenía la respiración. Nunca antes la distancia entre la vida y la muerte había sido tan cruelmente delgada en esos días. Cada palabra de los médicos era un golpe, cada suspiro un milagro. La rehabilitación era incierta, el dolor insoportable, pero en lo más profundo de Gloria, una voz insistía: no voy a rendirme. Esa voz se convirtió en un grito silencioso que la impulsaba a mover un dedo, a respirar más fuerte, luchar contra un destino que ya parecía escrito a la imagen de aquella mujer. Frágil pero desafiante, marcó para siempre a quienes la rodeaban. Era el momento decisivo, un instante en el que todo podía perderse, pero también en el que, con una chispa de fe y una fuerza sobrenatural, todo podía cambiar. El accidente dejó cicatrices profundas, pero no solo en su cuerpo. Durante meses, Gloria tuvo que aprender a vivir con la incertidumbre, con la posibilidad real de que nunca más volvería a subirse a un escenario. En su casa de Miami, rodeada de muletas y de sesiones interminables de terapia física, su mente oscilaba entre la esperanza y el miedo en cada pequeño avance. Cada paso dado sin ayuda era una victoria que celebraba en silencio, y aunque el dolor seguía presente, su espíritu nunca se rindió. Su familia se convirtió en su ancla, sus fans en su motor. Las cartas de apoyo llegaban de todas partes del mundo, recordándole que su voz había marcado la vida de millones. Pasaron meses antes de que pudiera volver a sostener un micrófono, pero cuando lo hizo, la emoción fue indescriptible. Aquel regreso no solo fue un triunfo musical, fue una declaración al mundo en que la fuerza de la voluntad puede desafiar al destino. Gloria no volvió siendo la misma, volvió siendo más fuerte. La vida de Jon Secada es como una canción que aún no ha terminado de escribirse. Las notas siguen flotando en el aire, y cada día añade un nuevo compás. Sus triunfos están ahí, brillando como estandartes. Sus heridas, escondidas entre versos y melodías que quizá nunca lleguemos a comprender del todo. Porque si algo ha demostrado este hombre, es que detrás de cada aplauso hay un precio, y detrás de cada sonrisa, un silencio que nadie escucha aún hoy. Jon sigue cantando, sigue creando, sigue regalando su voz al mundo, pero en sus ojos, aquellos que un día soñaron desde un balcón en La Habana, todavía se asoma la nostalgia de lo que pudo ser y no fue, de las despedidas que nunca sanan, de los amores que se desvanecen como el último acorde de una balada. Quizá esa sea su verdadera magia, en enseñarnos que la vida no siempre resuelve todas las notas, que hay canciones que se quedan abiertas, esperando una última estrofa, y mientras él siga ahí, bajo las luces o en la intimidad de un estudio, Jon Secada
seguirá recordándonos que el alma también se escribe en música en y ahora. La pregunta queda para ustedes: ¿podemos algún día conocer toda la historia? ¿O hay capítulos que, por mucho que escuchemos, siempre se quedarán en silencio?